Bueno chicos, hoy vamos a continuar adelante con nuestra materia. Hasta ahora estuvimos viendo un tema que se llama magnitudes. Vimos algunos ejemplos de magnitudes y hicimos algunos ejercicios con cambio de unidades. Es decir, si tenemos una magnitud expresada en una unidad, ¿cuánto sería esa misma unidad? Por ejemplo, si tenemos 10 kilómetros y lo queremos expresar en metros, ¿cuánto valdría esos 10 kilómetros expresados en metros? Por ahí yo sé que les ha resultado un poquito difícil, algunos ejercicios no los han podido resolver, pero no importa, vamos a continuar adelante y vamos, porque el camino se hace andando. Entonces ahora vamos a ver el tema que sigue. ¿Por qué digo que el camino se hace andando? Porque quizá cuando empecemos a utilizar las magnitudes y a hacer cálculos con problemas de la vida real, vamos a ir entendiendo qué son esto de las magnitudes y cómo se hacen los cálculos. Hoy vamos a ver un tema que se llama cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento. Y cuando hablamos de cuerpos en movimiento, automáticamente nos hace referencia a una magnitud derivada. Recuerden que hay dos tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales, como puede ser, por ejemplo, la longitud, puede ser el tiempo, la cantidad de masa, puede ser la intensidad lumínica, son todas unidades fundamentales. Ahora, si esas unidades fundamentales las tenemos que comparar con otras o las tenemos que hacer cálculos respecto de otra unidad fundamental, ya estamos hablando de unidades derivadas. Y cuando hablamos, como les decía, cuando hablamos de movimiento, automáticamente estamos yendo a una magnitud derivada que es la velocidad. La velocidad, si bien es una magnitud derivada, nosotros estamos bastante familiarizados a esa magnitud velocidad, porque sabemos que cuando vamos más rápido nuestra velocidad aumenta, sabemos que en qué unidad se mide, porque por ahí hemos visto el velocímetro de un auto, que no es lo mismo que cuenta kilómetros. Ahí en el auto tenemos un instrumento que se llama velocímetro, que tiene también un cuenta kilómetros. Sin embargo, son dos instrumentos. El velocímetro que mide la velocidad y el cuenta kilómetro que mide la distancia. Entonces, tenemos un instrumento en dos, que está midiendo dos magnitudes. Una es la velocidad y la otra es la distancia recorrida. Por eso nosotros, como les decía, estamos familiarizados a la velocidad y estamos familiarizados en qué unidad se mide la velocidad. Aunque muchos por ahí se equivocan, porque cuando yo les pregunto en qué unidad se mide la velocidad, siempre me dicen lo mismo, en kilómetros. No, la velocidad se mide en kilómetros por hora, ¿sí? Porque es una magnitud derivada, es distancia respecto del tiempo, por eso decimos kilómetro por hora. Otra unidad apropiada para medir la velocidad puede ser, por ejemplo, metros por segundo. Pero es una unidad que nosotros, si yo les digo, yo voy a 100 metros por segundo, van a pensar quizá que es una velocidad que no es tan alta, pero lo que pasa es que no estamos familiarizados a medir la velocidad de metros por segundo, estamos familiarizados a medir la velocidad de kilómetro por hora. Si yo les digo, voy a 100 kilómetros por hora, sabemos que voy bastante rápido. Entonces, como les decía, cuando hablamos de cinemática, hablamos automáticamente de velocidad y también hablamos de otros aspectos, como por ejemplo lo que es un sistema de referencia. Esto está explicado en el apunte que va junto con el trabajo práctico 3. El trabajo práctico 3 son problemitas, pero también tiene la parte teórica. Bueno, ¿qué es el sistema de referencia? El sistema de referencia es un sistema que me permite a mí determinar si yo me muevo o no. ¿Pero cómo? Si yo me doy cuenta, si yo me muevo o no me muevo. Así estoy quieto y así me muevo. No, no es tan fácil. Porque si yo les digo que así estoy quieto, también les puedo decir, pero bueno, fíjense que si bien yo estoy quieto, estoy parado sobre la superficie de la Tierra, que a su vez está girando y también se está trasladando. Por lo tanto, yo me estoy moviendo junto con el pizarrón, junto con mi casa, junto con todo, y me estoy moviendo y dando vueltas alrededor del Sol. Quieto no estoy. ¿Pero cómo? Lo que pasa es que eso depende justamente del sistema de referencia. ¿Cómo definimos nuestro sistema de referencia para hablar de movimiento? Ahora, si yo les digo, mi sistema de referencia parte de este pizarrón y yo ahora me quedo así quietito, les digo, ¿me muevo? No, no me muevo. Perfecto, porque mi sistema de referencia, en mi sistema de referencia no me estoy moviendo. Entonces, bueno, ahí tienen la parte de lo que es sistema de referencia, tienen lo que es trayectoria, que eso es bastante simple, trayectoria es por donde me muevo. Porque si yo les digo, por ejemplo, para que ustedes entiendan lo que es la trayectoria, y yo les pregunto, ¿cuánto tardo de llegar de mi casa hasta la escuela Uber que está a 5 cuadras? Y me van a decir, y vas a tardar unos 10 minutos más o menos si vas caminando. Pero si yo me voy antes al bulevar y después voy al colegio Uber, no, pero me estás diciendo otra cosa.
Claro, yo no les dije qué trayectoria voy a emplear para ir desde mi casa hasta la escuela Uber. Le estoy diciendo cuánto tarda y va a variar el tiempo que yo voy a tardar dependiendo de cuál es mi trayectoria. Que si mi trayectoria es línea recta, bueno, perfecto. Ahora, pero si mi trayectoria tiene una línea que es discontinua, no, una línea que es irregular o que va para otro lado, entonces ahí sí tiene que ver la trayectoria. Entonces van a ver el concepto, como les decía, del sistema de referencia, van a ver el concepto de trayectoria y luego van a ver lo que es cómo se define la velocidad, como les decía. La velocidad es una magnitud derivada, ¿sí?, que nos habla de la distancia respecto del tiempo. Y la velocidad se define así. La velocidad se define como el delta de x respecto del delta de t. ¿Qué es esto del delta de x respecto del t? Acá hay un triangulito, otro triangulito, una x y una t. Este triangulito, en este triángulo, es la letra delta, que es una letra griega en mayúscula. Y se utiliza, se llama delta, como les decía, y se utiliza para denotar en física la variación, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la velocidad se define como la variación de la distancia respecto de la variación del tiempo, respecto del tiempo. ¿Cómo se define ese delta de x? ¿Cómo se define la constante esa de variación? Delta de x se define así, x es la posición. Delta de x se define como la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema de referencia, que yo establezco como mi inicio de mi sistema de referencia un árbol, y yo voy caminando, ese lo voy a decir que como es mi cero en mi sistema de referencia, y yo tengo una posición acá y luego otra posición acá, y voy en bici, supongamos, ¿sí? Y entonces, si yo voy en bici, acá voy a tener mi posición inicial, xy, y aquí voy a tener mi posición final. Entonces yo le digo que el delta de x se define como la posición final en la posición inicial. Si yo digo que esta posición final vale 10 kilómetros medido desde el cero, que es el árbol, y esta posición inicial la defino como 9 kilómetros. Yo empecé a moverme los 9 kilómetros y al cabo de un tiempo estuve en los 10 kilómetros. Mi delta de x, ¿cuánto va a valer? En este caso, mi delta de x vale 10 kilómetros menos 9 kilómetros igual a 1 kilómetro. ¿Sí? ¿Y cuál es mi delta de t? Bueno, eso depende del tiempo. Supongamos que yo en esta posición inicial comencé cuando el tiempo valía 5 horas, ¿sí? Y llegué a mi posición final cuando el tiempo era 6 horas, ¿sí? Entonces, mi delta de t va a ser 6 horas menos 5 horas, 1 hora. Entonces, ¿cuánto vale mi velocidad? Mi velocidad va a valer delta de x, que dijimos que era 1 kilómetro, dividido mi delta de t, que dijimos que valía 1 hora. Entonces, 1 dividido 1 es 1, kilómetro dividido hora es kilómetro dividido hora. No cambia, es kilómetro dividido hora. Mi velocidad vale 1 kilómetro por hora, pero como no era dividido y ahora decimos por, sí, se expresa así. Esta magnitud, que es kilómetro por hora, o esta unidad, mejor dicho, kilómetro por hora, es en realidad kilómetro dividido hora, kilómetro sobre hora, pero se dice coloquialmente, nosotros decimos kilómetros por hora, es decir, kilómetros respecto de la hora. Bueno, por ahí, si yo hablo de delta y si yo hablo de, por ahí nos confundimos un poco, pero cuando, como les decía, a medida que empecemos a hacer los ejercicios vamos a ver que no son tan difíciles. Y pasamos al primer tipo de movimiento que estudia la física, que es el MRU. ¿Qué es el MRU? Es el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, suena un poco difícil, pero no es tanto. Un cuerpo que presenta MRU es un cuerpo que está en movimiento, por eso la palabra
por eso la sigla se llama MRU, es un cuerpo que está en movimiento, que se mueve en línea recta y su velocidad es uniforme. Eso es MRU. Es decir, es un cuerpo que se mueve en línea recta a velocidad constante. Su velocidad no varía. Es decir, que es un cuerpo que mientras se va moviendo, si ese cuerpo fuera un auto, yo nunca aprieto el acelerador ni los frenos. La velocidad se mantiene constante. Bien, veamos entonces el problema o el ejercicio número 1 que yo les dejé. Para resolver el ejercicio o los ejercicios, nosotros siempre vamos a hacer lo mismo, siempre lo mismo. Empezamos poniendo los datos primero, que a esos datos los vamos a extraer del enunciado. Les leo el enunciado. El enunciado del problema número 1 dice así: ¿qué velocidad presenta un móvil que ha recorrido 50 kilómetros en el lapso de 2 horas? Nota, consideremos que su velocidad es constante, es decir, que nos está diciendo que ese móvil presenta MRU. Si yo digo velocidad constante, digo MRU, sí, pero puede ser que tenga velocidad constante y se mueva en una trayectoria que no sea rectilínea, sino sea curvilínea. No, porque cuando decimos velocidad constante significa no solamente que no se modifica su rapidez, es decir, el valor 50, sino que no se modifica tampoco su trayectoria, porque la velocidad es una magnitud vectorial, que también, si no les hemos dicho, les recuerdo que una magnitud vectorial es una magnitud que tiene un vector asociado, ¿sí? Entonces el vector es una flechita que me dice para dónde muevo. Cuando yo un cuerpo lo hago girar, su vector está variando, está apuntando para otro lado, por lo tanto se está moviendo, se está variando su velocidad. Entonces la única forma para que un móvil tenga velocidad constante, no solamente no tiene que variar su rapidez 50, sino que tampoco tiene que moverse para otro lado, sino en línea recta, ¿sí? Entonces, ¿qué dato tenemos primero? Dice, ¿qué velocidad presenta un móvil que ha recorrido 50 kilómetros? ¿Qué dato es 50 kilómetros? 50 kilómetros es la distancia que ha recorrido ese móvil. Ahí tenemos el primer dato. En el lapso de 2 horas. 2 horas, ¿qué vendría a ser? El tiempo. Entonces, el tiempo vale 2 horas. Y el primer dato que está en el tema, en el enunciado, está presentado como una incógnita. Dice, ¿qué velocidad? Velocidad es un dato, sin embargo es una incógnita, no se los doy. Le digo, ¿qué velocidad? Entonces pongo velocidad igual a signo de interrogación, ¿sí? Entonces yo acá tengo mi incógnita, que es la velocidad, tengo como dato la distancia y tengo como dato el tiempo. ¿Puedo calcularlo? Y no sé, depende cómo habría que hacer para calcularlo. La forma que hay que hacer para calcularlo es utilizando una fórmula. La fórmula que yo voy a utilizar para todos los cálculos de MRU va a ser igual a así. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esta misma formulita me va a permitir calcular la velocidad. Si yo tengo la distancia del tiempo, me va a permitir calcular la distancia si yo tengo como dato la velocidad del tiempo, y me va a permitir calcular el tiempo si yo tengo como dato la distancia y la velocidad. Pues ya vamos a ver cómo se hace el tema de pasaje de término. Ahora veamos. Entonces, la fórmula que yo tengo que emplear es velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿La distancia la tengo? Sí. ¿El tiempo la tengo? Sí. Listo, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar en esa fórmula los datos, D por el valor de distancia, que vale 50 kilómetros, y T por el valor del tiempo, que vale 2 horas. ¿Sí? ¿Qué me queda hacer ahí? Simplemente la operación matemática. ¿Qué operación matemática tengo ahí? Una división, 50 sobre 2, es decir, 50 dividido 2. Entonces, la velocidad va a valer 50 dividido 2, 25, ¿y en qué unidad me va a quedar? Kilómetros por hora, que es lo mismo que está ahí. Kilómetros por hora. Entonces, la respuesta del primer ejercicio, la velocidad que presenta ese móvil es 25 kilómetros por hora. Bueno, espero que les haya resultado ameno el video, o por lo menos fácil de entender, y cualquier duda o comentario me lo van pasando por WhatsApp. Los otros ejercicios no son tan fáciles, pero vamos a intentar resolverlos, o por lo menos ver hasta dónde llegamos. Nos vemos.